Buen día, buen día. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Están vivos? Más o menos. Bueno. Hello. Bueno. Micrófono, sí, hay micrófono. A ver. Ahí está Tali, ahora sí. Perfecto. Bueno. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. De nada, de nada. Recuerden que nosotros estábamos dando anemia. Ya dimos anemia microcítica hipocrómica, principal causa de, mejor dicho, causa más común de anemia microcítica hipocrómica. Dijimos que era la ferropénica, por déficit de hierro, es decir, una hemorragia crónica como principal causa. Después dimos anemias normocíticas normocrómicas. Principal causas eran, o sea, las causas más comunes eran anemias hemolíticas o hemorragia aguda. Y ahora tenemos que terminar de dar anemias macrocíticas, que dijimos que las causas más comunes eran por déficit de vitamina B9, es decir, de ácido fólico, o por déficit de vitamina B12. Ustedes iban a hacer el dosaje de las vitaminas. Si la vitamina B9 es la que daba abajo, el paciente tiene una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B9, o sea, de ácido fólico. La causa más común, recuerden que es el embarazo. Y después teníamos, si la vitamina B12 nos daba abajo, en el dosaje, el paciente tenía una anemia megaloblástica por déficit de B12, pero recuerden que ahí teníamos que hacer el test de Schilling para diferenciar. Podía ser que el test de Schilling en sus dos etapas me dé normal. En ese caso, estamos en presencia de un paciente o que es vegetariano o que tiene desnutrición. Si el test de Schilling me daba normal en su primera etapa, pero, anormal en su primera etapa, pero normal en su segunda etapa, el paciente tiene una anemia perniciosa. ¿Tá? Y si me daba anormales ambas pruebas, el paciente tiene un síndrome de mala absorción. O sea que el problema son los intestinos que no están absorbiendo la vitamina. ¿Tá? Así que ahí nos habíamos quedado. Vamos a hablar un poquito mejor acerca de lo que les estoy contando. Una de las alteraciones que yo les dije puede ser la anemia perniciosa. Recuerden que solo le vamos a llamar anemia perniciosa cuando al paciente le falte factor intrínseco. Así que la anemia perniciosa, vamos a decir que es una anemia megaloblástica por déficit de factor intrínseco. Recuerden que el factor intrínseco se secreta en las células parietales del estómago, junto con el ácido clorhídrico, pero recién se va a unir a la vitamina B12 en duodeno yeyuno, cuando la vitamina B12 se separaba de la aptocorrina, de la proteína R de la saliva. ¿Cuáles son las causas de anemia perniciosa? Puede ser una gastrectomía total o parcial, es decir, que al paciente por algún motivo haya que hacerle una cirugía y sacarle parte del estómago. Recuerden, un ejemplo de esto podría ser la cirugía bariátrica. Recuerden que la cirugía bariátrica a los pacientes, para que adelgacen, se les saca casi el 90% del estómago. Se les deja un pedacito del estómago nada más, como si fuera una pequeña bolsita, para que ahí puedan comer. Y encima pueden comer muy poquito. ¿Ah? Obviamente, al paciente se le saca casi todo el estómago, pierde muchas células parietales, así que esta persona de por vida no va a poder secretar factor intrínseco. ¿Ah? Ese paciente va a tener que consumir suplementos que tengan vitamina B12 y factor intrínseco, o directamente inyectarse vitamina B12. Puede ser también que el paciente tenga gastritis atrófica. Esta era la que yo les decía. No confundan úlcera gástrica con gastritis. La úlcera gástrica es una lesión
en la pared del estómago que sangra. En cambio, la gastritis es una inflamación del estómago. En el caso de la gastritis atrófica, tenemos que aclarar que es una enfermedad autoinmune, o sea, se forman anticuerpos contra las células parietales o contra el factor intrínseco. Entonces, imagínense, si se destruyen las células parietales por estos anticuerpos, no se va a poder producir ácido clorhídrico, por eso el paciente va a tener acloridia. Ayer, por ejemplo, me preguntaban, ¿se acuerdan que se supone que el pH ácido del estómago tiene que romper la unión entre la vitamina B12 y las proteínas animales para que se pueda unir la aptocorrina, que era la proteína de la saliva? Bueno, piensen que si este paciente tiene acloridria, el pH en el estómago no va a ser ácido, o sea que ya de por sí se va a complicar el tema de la digestión de la vitamina B12. Y por otro lado, si se destruyen las células parietales, no se va a poder producir factor intrínseco. Recuerden que el factor intrínseco protege a la vitamina B12 en duodeno y yeyuno para que no se digiera por las enzimas pancreáticas. Y también permitía que la vitamina B12 se absorba en ilion distal, al unirse al receptor cubilina AMN. Si no hay factor intrínseco, no se puede absorber vitamina B12. Por ejemplo, si no se absorbe vitamina B12, no se puede, no va a haber una buena síntesis de ADN. ¿Por qué? Porque yo les dije que la vitamina B12 participa también en el ciclo de los folatos. ¿Ah? Participa en la síntesis de tetrahidrofolato, que a su vez participa en la síntesis de ADN. Así que ahí es donde va a aparecer la anemia megaloblástica por falta de B12, pero no porque el paciente no haya comido B12, sino porque no tiene factor intrínseco y la B12 no se puede absorber. ¿Está? Así que tengan en cuenta este paciente. Paciente con dolor epigástrico de tipo quemante, ¿se acuerdan? Le duele acá, el epigastrio, y el dolor es como si fuera una acidez. Recuerden, si el paciente tiene melena, es decir, las heces, la materia fecal de color negro, dijimos que era una úlcera gástrica, y eso me produce una anemia ferropénica, o sea, microcítica hipocrómica, porque el paciente tiene hemorragia crónica. Ahora, si el paciente no tiene melena, probablemente sea una gastritis, y la gastritis me va a llevar a déficit de factor intrínseco y anemia macrocítica, que es la megaloblástica. Así que, ojo, porque el paciente tiene acidez en ambos casos. Traten de diferenciar porque cualquiera de los dos casitos son los más habituales que les puede tocar. Así que si el paciente sangra, hemorragia crónica, anemia ferropénica. Si el paciente no está sangrando, probablemente sea una anemia perniciosa. Está una anemia megaloblástica por déficit de factor intrínseco. Así que ese es el diagnóstico diferencial, digamos, que ustedes pueden hacer. Acuérdense que en este tipo de anemia, en la perniciosa, en el test de Schilling, dijimos que en la primera etapa, cuando solo le doy vitamina B12 al paciente que coma, me da anormal. Pero cuando le doy vitamina B12 con factor intrínseco, absorbe bien la vitamina. O sea que el problema era el factor intrínseco. Con esa prueba yo diagnostico. Y también los anticuerpos, que yo los podría buscar en sangre. En el caso del síndrome de mala absorción, ya lo vamos a dar mejor en tercera, en digestivo, pero bueno, les adelanto. Recuerden que un síndrome de mala absorción es el conjunto de signos y síntomas producido por enfermedades que provocan disminución de la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Por ejemplo, ¿qué podría causar un síndrome de mala absorción? La resección quirúrgica del ilion distal. Si nosotros al paciente le sacamos el ilion, no va a poder absorber la vitamina B12. Puede ser la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn, que provocan inflamación del intestino delgado y ahí el paciente no puede absorber bien los nutrientes, incluida la vitamina B12. ¿Está? La clínica más común, aparte de la clínica de anemia,
es que el paciente va a presentar esteatorrea. Por ahí el tema de la esteatorrea, ustedes conocen por Biocchi. ¿Ah? ¿Se acuerdan que la esteatorrea es la presencia de grasa en la materia fecal? Y las heces suelen ser pastosas, o sea, no hay diarrea específicamente, pero suelen ser heces pastosas, con mucho olor, o sea, son malolientes. Por ejemplo, pueden llegar a flotar en el agua del inodoro, ¿ah? Pueden llegar a dejar como una capita de grasa sobre el agua, ¿está? Y bueno, obviamente acá el problema me está indicando que está en intestino, ¿está? A ver. Me preguntan qué es enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple, también recuerden que también es una enfermedad autoinmune que afecta al intestino delgado. Está parecida a la enfermedad celíaca, pero recuerden que en la enfermedad celíaca el paciente no puede comer harinas. ¿Ah? En la enfermedad de Whipple es producida por una bacteria. ¿Está? Esa es la única diferencia. También provoca inflamación del intestino delgado y me puede llevar a un síndrome de mala absorción. ¿Está? A ver, de nada, de nada. Recuerden que si nosotros al paciente le hacemos el test de Schilling, siempre me va a dar anormal. Le doy vitamina B12 al paciente que coma, no absorbe. Después, en la segunda etapa, le doy vitamina B12 y factor intrínseco, tampoco absorbe. O sea que el problema no es ni la vitamina ni el factor intrínseco. El problema es el intestino que no está absorbiendo la vitamina. Así que fíjense que el test de Schilling es muy importante para hacer estos diagnósticos. Así que acuérdense que las anemias megaloblásticas se llaman así porque como falla la síntesis de ADN, los glóbulos rojos quedan más grandes que lo habitual, quedan con gran tamaño, por eso le llamamos macrocitos. Estos glóbulos rojos, al ser muy grandes, puede ser que cuando pasen por los capilares sanguíneos sufran hemólisis, es decir, hemólisis intravascular. Acuérdense que si hay mucha cantidad de glóbulos rojos que sufren hemólisis, esto me puede aumentar los niveles de bilirrubina indirecta en sangre y producir mi ictericia, ¿está? Así que un paciente con anemia megaloblástica podría tener anemia hemolítica, que recuerden que en la clínica, aparte de los signos y síntomas de anemia, se caracteriza por ictericia, a predominio de bilirrubina indirecta. Recuerden que la ictericia es prehepática, porque al romperse mucho glóbulo rojo, se genera mucha bilirrubina indirecta. Puede haber hipercolia, pero no va a haber coluria, porque recuerden que la bilirrubina indirecta en sangre, al estar unida a la albúmina, no se filtra en los riñones, así que no va a aparecer en orina. Así que, entonces, anemias hemolíticas, lo más común es que sean normocíticas, normocrómicas, ¿está? Por un problema en la forma del glóbulo rojo, pero podrían ser también megaloblásticas, ¿no? Porque los glóbulos rojos son demasiado grandes y se rompen al pasar por los capilares sanguíneos, ¿tá? Así que, con eso terminamos todo lo que ustedes tenían que saber de anemia. Recuerden, cuando nosotros terminemos de dar todo sangre, yo les voy a mostrar casitos clínicos de anemia, de alteraciones de la coagulación, de grupo sanguíneo, y vamos a repasar todo a ver qué contestaríamos en cada caso, ¿está? Así que por las dudas les muestro algunas alteraciones en la forma para repasar, o otras alteraciones en las inclusiones o sustancias que pueda haber en los glóbulos rojos que nosotros estuvimos viendo en algunas enfermedades, solo para que ustedes lo repasen. Por ejemplo, en cuanto a las alteraciones de la forma de los glóbulos rojos, nosotros ya hemos visto, por ejemplo, los esferocitos, en donde el glóbulo rojo perdía su biconcavidad. ¿Está? Es un glóbulo rojo bien esférico, o sea, bien redondo, no tiene la palidez central, y recuerden que eso me dice que perdió sus dos concavidades, y son más chiquitos que lo normal, ¿está?
Generalmente esto lo observamos en la esferocitosis hereditaria, ¿se acuerdan? Cuando se perdían las interacciones verticales de la membrana plasmática del glóbulo rojo. También se puede llegar a observar en anemias hemolíticas autoinmunes y en la eritroblastosis fetal, que lo vamos a estudiar ahora en grupos sanguíneos. La enfermedad hemolítica del recién nacido. Por ejemplo, puede ser que el glóbulo rojo adopte la forma de un eliptocito o también llamado ovalocito, forma ovalada o elíptica. Esto se puede observar en la eliptocitosis hereditaria, que es una enfermedad que no vamos a dar, pero bueno, también hay un trastorno en el glóbulo rojo. En la anemia ferropénica, fíjense que también pueden llegar a aparecer glóbulos rojos por esta forma, y en las talasemias. ¿Está? Puede ser que el glóbulo rojo adopte la forma de estomatocito. Recuerden que estomatocito significa, estoma significa boca. Fíjense que el glóbulo rojo adopta la forma de la boca de pez, que justamente por esto que tiene acá en el centro, como si fuera la boca de un pescado. ¿Está? ¿Dónde podemos llegar a observar esta forma de glóbulos rojos? En pacientes que tienen RH nulo. Ya vamos a ver qué significa eso. Seguramente lo deben conocer como sangre dorada. En las películas habrán visto, o habrán leído por ahí, ya lo vamos a estudiar. Puede observarse también en una enfermedad hepática crónica, o sea, en una hepatopatía crónica, en la estomatocitosis hereditaria o en el alcoholismo. Pueden llegar a observar esto. ¿Está? El profe a veces en los exámenes pone el nombre de la célula y les preguntan dónde la pueden observar. Por eso les comento. Esta sí la hemos visto, ¿se acuerdan? En los dianocitos. Dianocitos dijimos que eran glóbulos rojos en forma de diana o de tiro al blanco, ¿ven? ¿Ah? Tienen como un halo claro perinuclear el glóbulo rojo, y dijimos que lo observamos en la talasemia principalmente. Aunque fíjense que en las talasemias también pueden tener forma de liptocitos u ovalocitos, los glóbulos rojos. Pero generalmente dijimos que en las talasemias, en las hepatopatías crónicas, en el hiperesplenismo y en la esplenectomía es cuando el glóbulo rojo puede aparecer así. Recuerden que el hiperesplenismo era cuando el bazo tiene demasiada actividad, destruye muchas células demasiado rápido. Y la esplenectomía es cuando al paciente le sacamos el bazo de manera quirúrgica. Bueno, fíjense que acá también tenemos a los drepanocitos, es decir, glóbulos rojos en forma de hoz o de media luna, y esto dijimos que era súper característico de la anemia falciforme. Estaban donde había hemoglobina anormal, como la hemoglobina S, que afectaba las interacciones horizontales de la membrana plasmática del glóbulo rojo. Por ejemplo, otro tipo de forma que puede adoptar el glóbulo rojo es de esquistocito, que son glóbulos rojos como si estuvieran rotos, ¿tá? Es decir, glóbulos rojos fragmentados de manera diversa, ¿tá? Es como si se rompe el glóbulo rojo a la mitad. Esto generalmente se observa en la púrpura trombocitopénica trombótica, o sea, es una alteración de la coagulación intravascular diseminada, o SID, que es cuando se consumen todos los factores de coagulación, ya lo vamos a ver, el síndrome urémico hemolítico y quemaduras. ¿Ah? Esto pueden llegar a hacer que los glóbulos rojos se encuentren de esa manera. Así que fíjense, por las dudas, si el profe les pregunta en el examen, ya tienen diferentes alteraciones, muchas de ellas nosotros vimos. ¿Ah? Otro tipo de forma que puede adoptar el glóbulo rojo, por ejemplo, es forma de acantocito o célula Spur. Fíjense que tenemos el glóbulo rojo con muchas puntas, con muchas proyecciones en su superficie en forma de puntas irregulares. Esto lo podemos observar en las enfermedades hepáticas y en la abeta-lipoproteinemia. ¿Ah? Ya van a estudiar ahora en cuarto, en patología, alguna de estas enfermedades.
puede ser que el glóbulo rojo tenga forma de dacriocito, o sea, forma de lágrima o forma de gota. Esto lo pueden llegar a encontrar, fíjense, en las anemias megaloblásticas, o si no en un cáncer, ¿ven? Un carcinoma metastásico a la médula ósea. Es decir, por ejemplo, que el paciente tenga un cáncer de pulmón, el cáncer viaje por sangre a médula ósea y bueno, los glóbulos rojos pueden aparecer así, por daño a la médula ósea. O en la mielofibrosis, que también es parecido a un tumor en médula ósea. Por último, vamos a tener que el glóbulo rojo puede convertirse en un equinocito o célula con espículas, o glóbulo rojo crenado, o célula Burr, tiene muchos nombres, para que no se confundan con el acantocito o células Burr. ¿Está? El glóbulo rojo parece que tiene como tentáculos, como pequeñas prolongaciones, en cambio acá en el acantocito el glóbulo rojo tiene puntas. ¿Está? En este tiene como cierta forma redondeada, pero con pequeñas prolongaciones, que esto se puede llegar a observar en la insuficiencia renal o en el déficit de la piruvato quinasa. Eso sería en cuanto a las alteraciones de la forma de los glóbulos rojos. Y ahora veamos qué inclusiones o qué sustancias extrañas puede tener el glóbulo rojo en su citoplasma. ¿Está? Algunas de estas nosotros las hemos dado y otras al profe le gusta preguntar en los exámenes, nada más. Esto que les estoy mostrando lo hice en forma de cuadrito, pero está o en el apunte del profe o en el práctico. ¿Está? Así que yo les resumí acá las más importantes. Por ejemplo, puede ser que el glóbulo rojo en su citoplasma presente cuerpos de Heinz. Así que tienen el glóbulo rojo ahí como si fuera, en su interior, tiene precipitados de hemoglobina que dan lugar a gránulos, pequeños gránulos de color púrpura, de color morado. ¿En qué patologías podemos llegar a observar cuerpos de Heinz? Esto es pregunta de examen, lo de los cuerpos de Heinz. Por ejemplo, en enzimopatías, es decir, que el glóbulo rojo tenga déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Está? Por ejemplo, hemoglobinopatías, es decir, enfermedades de la hemoglobina, por ejemplo, habíamos hablado de las talasemias, o por ejemplo, anemia hemolítica por fármacos, me puede producir estos cuerpos de Heinz, porque la hemoglobina, en vez de estar en el centro del glóbulo rojo, forma precipitados. ¿Está? En la talasemia y la anemia falciforme, la hemoglobina formaba precipitados, así que podemos llegar a encontrar cuerpos de Heinz. ¿Está? Los glóbulos rojos también pueden presentar en su interior los cuerpos de Howell-Jolly, que son residuos de núcleo de color rojo oscuro o negro que tiene el glóbulo rojo. O sea, todavía tiene algo de núcleo que no debería tener. Esto se puede llegar a observar en una esplenectomía, o sea, si al paciente le sacamos el bazo, recuerden que pueden haber glóbulos rojos que, al no haber bazo, no fagocita estos glóbulos rojos anormales. En anemias hemolíticas y anemias megaloblásticas también se pueden llegar a observar. Acá está los cuerpos de Pappenheimer o gránulos sideróticos. Estos sí nosotros los habíamos nombrado. Dijimos que eran cúmulos de hemosiderina, ¿se acuerdan este pigmento de color dorado? Que va a estar unido a proteínas y forman gránulos basófilos dentro del glóbulo rojo. ¿Está? La causa de esto, recuerden que puede ser una esplenectomía, paciente al que se le remueve quirúrgicamente el vaso, o una anemia sideroblástica, ¿se acuerdan? Una anemia por hemocromatosis. Así que fíjense que los glóbulos rojos podían tener forma de anillo, pero también tener estos gránulos de Pappenheimer. Esa es otra pregunta que el profe ya ha hecho también en algunas eras o recuperatorios. Puede ser que el glóbulo rojo tenga un punteado basófilo, que son por agregados de ribosomas que va a tener el paciente el glóbulo rojo en su citoplasma. Estos agregados de ribosomas de retículo endoplásmico rugoso se originan por una
degeneración vacuolar del citoplasma o precipitados de globina libre, o sea, de vuelta. Esto se puede llegar a observar cuando hay hemoglobina que no está ubicada en el centro del glóbulo rojo. Por ejemplo, este tipo de glóbulos rojos se puede llegar a observar en el saturnismo, que es la intoxicación con plomo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el paciente puede llegar a tener una anemia normocítica, normocrómica, que es por una enfermedad de la médula ósea? En las talasemias y en las leucemias también puede llegar a aparecer, ¿no? Otra de las alteraciones que puede tener el glóbulo rojo es que puede presentar en su interior los anillos de Cabot. Esto el profe lo ha preguntado también en los exámenes, que es cuando quedan restos de membrana nuclear o de microtúbulos en la zona del glóbulo rojo. Obviamente en el centro, porque ahí es donde debería estar el núcleo, y esta membrana nuclear o estos microtúbulos forman hilos de color azul que tienen forma de 8 o forma de anillo. ¿Está? En una anemia muy grave, muy severa, pueden llegar a aparecer. ¿Por qué? Porque en la anemia severa, la médula ósea empieza a liberar a sangre células que todavía no maduraron completamente, que a lo mejor todavía tienen algo de núcleo. Por eso ven ahí los anillos de Cabot. Y después podemos tener también inclusiones parasitarias, ¿está? O sea, parásitos dentro del glóbulo rojo. Ahora en microbiología, en cuarto, van a estudiar el paludismo, que en donde hay una bacteria que es el Plasmodium, que infecta los glóbulos rojos, y también la babesiosis, ¿está? Pero el paludismo es lo que más van a estudiar ustedes, ¿está? Así que muchas de estas patologías no dimos, algunas sí, pero el profe en algunos de los exámenes, el año pasado casi no, pero en el 2020 le gustó tomar alguna de estas inclusiones, los nombres raros, digamos. Así que simplemente ténganlo en cuenta. Igual no suele tomar tanto eso, pero bueno, por lo menos le pueden pegar una leidita, porque es un tema de práctico también. Entonces, eso era lo que teníamos que saber respecto a anemia. Vamos ahora al otro extremo de lo que es la anemia, que es la policitemia y la poliglobulia. Yo les dije a grandes rasgos la diferencia entre policitemia y poliglobulia. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la poliglobulia solo está aumentado el número de glóbulos rojos en sangre? En cambio, en la policitemia están aumentados los 3 elementos formes de la sangre, es decir, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Empecemos primero por la poliglobulia o eritrocitosis. Cualquiera de los dos nombres está bien. Como les dije recién, la poliglobulia o eritrocitosis es el aumento del número de glóbulos rojos circulantes, solo de glóbulos rojos. ¿Cuáles podían ser las causas? Fíjense, una de las causas es la hipoxemia crónica. O sea, recuerden lo siguiente, si el paciente por algún motivo tiene menos oxígeno en sangre, eso hace que los riñones también reciban poco oxígeno, ¿ah? Entonces, los fibrocitos 1 en los riñones, al haber hipoxia, van a sintetizar eritropoyetina. La eritropoyetina va a ir a médula ósea y va a estimular la eritropoyesis. Entonces, ese paciente va a tener, tiene que ser crónico, ¿ah? Recuerden que la médula ósea tarda por lo menos 5 días en liberar estas células a sangre, así que tiene que ser algo crónico, como por ejemplo enfermedades pulmonares. Yo les había dado el ejemplo de la fibrosis pulmonar. Puede ser las grandes alturas. Recuerden que en las grandes alturas disminuye la cantidad de aire que entra a los pulmones, disminuye la cantidad de oxígeno que llega al organismo, ¿está? O puede ser el tabaquismo. Recuerden que cuando una persona fuma, el aire que inspira tiene humo, así que el humo ocupa lugar y el oxígeno no puede ingresar en una buena cantidad hacia la sangre
desde los pulmones. Así que recuerden, estos pacientes van a tener recuento de glóbulos rojos alto y hematocrito también, hematocrito mayor a lo normal. Por ejemplo, yo tengo un hermano que fuma cigarrillo. El hematocrito de él es del 60%, o sea, es bastante alto, ¿tá? Siendo que debería ser entre el 40 al 50. Así que pacientes tabaquistas crónicos tienen hematocritos súper elevados. Por ejemplo, otra de las causas podría ser una secreción inadecuada de eritropoyetina. Por ejemplo, que haya una síntesis exagerada de EPO por un tumor. Un cáncer de riñón, por ejemplo, ¿ven? Las causas podrían ser un nefroma, es decir, un tumor en los riñones, o un hepatoma, es decir, un tumor en el hígado. Recuerden que tanto los riñones como el hígado sintetizan eritropoyetina. Entonces, si se secreta demasiada EPO, va a haber demasiada síntesis de glóbulos rojos en la médula ósea. O si no, puede parecer que hay muchos glóbulos rojos en sangre. Esto se debe a disminución del volumen plasmático. ¿Está? Al disminuir el volumen plasmático, por ejemplo, en una contracción o también llamada deshidratación, parece que están aumentados los glóbulos rojos. ¿Está? Es porque hay una hemoconcentración, ¿se acuerdan? Esto lo hemos visto en los diferentes tipos de deshidratación. Así que no hay un aumento real de glóbulos rojos, es relativo. En realidad es porque me falta plasma, que parecen aumentados los glóbulos rojos. ¿Ah? Como les dije, la causa es la deshidratación. En primera era hemos visto deshidratación iso, hipo e hipertónica. Cualquiera de las tres me producían hemoconcentración. Entonces, como les dije, lo que principalmente el profe pregunta es lo de la hipoxemia, que son ejemplos que yo ya les venía dando, ¿está? Lo más común. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de poliglobulia? Bueno, en primer lugar, el hematocrito del paciente va a estar muy elevado. En el caso de los hombres, mayor al 55%. En el caso de las mujeres, mayor al 50%. ¿Ah? Muy alto, digamos. La hemoglobina también va a estar aumentada. La hemoglobina va a estar alta porque hay demasiados glóbulos rojos. Mayor a 17 gramos por decilitro en el hombre, mayor a 16 gramos por decilitro en la mujer. Recuerden que en el hombre el valor normal de hemoglobina era de 13 a 17 gramos por decilitro. Si es menor a 13, tiene anemia. Si es mayor a 17, tiene poliglobulia, por ejemplo, ¿tá? O policitemia, ya vamos a ver. En el caso de la mujer fértil, dijimos que era 12 a 16 la hemoglobina. En el caso de la mujer embarazada, 11 a 15. ¿Está? En la mujer fértil, por debajo de 12 de hemoglobina ya tiene anemia. En el caso de la mujer embarazada, debajo de 11 ya tenía anemia. ¿Está? Y ahora, por encima de 16, no importa si es fértil o embarazada, podemos estar en presencia de una poliglobulia. La eritropoyetina va a estar aumentada, ya sea porque hay hipoxia en los riñones o porque hay un tumor que está secretando EPO. Y por último, la presión de oxígeno puede estar disminuida. Esto me estaría indicando una hipoxemia. Recuerden, ya lo vamos a ver en RESPI. Acuérdense que la PO2, la presión arterial de oxígeno, es de 90 a 100 milímetros de mercurio. Por debajo de 90 de presión de oxígeno, ya tenemos hipoxemia. ¿Está? Pero bueno, ya lo vamos a estudiar en cardio o en RESPI, pero les adelanto. Eso sería entonces en el caso de la poliglobulia. Acuérdense, solo glóbulos rojos aumentados. Hay que diferenciar la poliglobulia de la PB, que es la policitemia vera. La policitemia vera es una enfermedad de médula ósea. En cambio, si ustedes se fijan, la poliglobulia era un trastorno secundario. O sea, un problema en las afueras de la médula ósea que la terminaba afectando. En cambio, la policitemia vera, fíjense que es un síndrome mieloproliferativo de carácter tumoral, o sea, es un tumor
en la médula ósea que afecta a los precursores de las células sanguíneas, es decir, a las células que luego se van a convertir en glóbulo rojo, blanco y plaqueta. A diferencia de la poliglobulia, acá vamos a tener aumentados todos los elementos formes de la sangre, ¿ah? Así que va a ser el aumento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En cuanto a la causa de la policitemia vera, es de carácter genético. Es decir, hay una mutación en el gen JAK2 que codifica la síntesis de receptores de EPO. ¿Qué significa esto? La eritropoyetina, cuando hablamos, yo no les conté, pero bueno, ahora si quieren lo charlamos. La eritropoyetina, su mecanismo de acción en la médula ósea es al unirse a receptores asociados a proteínas JAK-STAT. No, el profe no le va a pedir que le escriban el mecanismo, pero es ese. Así que la EPO, cuando es liberada por los riñones, viaja por sangre, va a médula, y en las células eritropoyéticas se une a receptores JAK-STAT. Y ahí cumple todas las funciones que nosotros habíamos estudiado. Bueno, en la policitemia vera es como que el receptor JAK-STAT se activa solo, sin que haya EPO. Así que imagínense, es como si hubiera muchísima eritropoyetina activando receptores, pero nada que ver, es como que el receptor se activa solo y va a haber síntesis de estas células sin que haya eritropoyetina. Así que eso es lo raro. Así que el receptor de EPO asociado a proteína JAK-STAT permanece activado durante mucho más tiempo, sin necesidad de la presencia de eritropoyetina o de trombopoyetina, que es parecida a la EPO. Así que ese es el problema. Sin EPO, el receptor se activa y se sintetizan un montón de células sin que haya EPO o TPO. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en este caso? El hematocrito del paciente también va a estar aumentado, como les dije, mayor a 55% en el hombre, mayor a 50% en la mujer. La hemoglobina va a estar alta también, al igual que en la poliglobulia, ¿está? Es decir, mayor a 17 gramos por decilitro en el hombre, mayor a 16 en la mujer. Pero acá está la diferencia, fíjense. Entonces, hematocrito y hemoglobina, tanto en la poliglobulia como en la policitemia, vamos a encontrar aumentado. Pero en la poliglobulia la EPO está aumentada. En cambio, fíjense, en la policitemia la EPO está disminuida. ¿Por qué? Sin necesidad de que haya EPO, el receptor se activa igual. Otra diferencia, en la poliglobulia puede haber hipoxemia, o sea, la presión de oxígeno en sangre baja. En cambio, en la policitemia vera, la presión de oxígeno en sangre está normal, porque no hay un problema de falta de oxígeno, no hay hipoxia, ¿no? Y obviamente, en la poliglobulia, los glóbulos blancos y las plaquetas están normales. En cambio, fíjense acá, están aumentados los glóbulos blancos por encima de 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. Recuerden que a esto se le llama leucocitosis. Y las plaquetas también están aumentadas por encima de 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre, o sea, trombocitosis. Así que con esos ítems, digamos, ustedes pueden diferenciar perfecto poliglobulia de policitemia. Esto casi siempre es pregunta de oral, ¿está? La diferencia entre las dos. Que fíjense que ya la habíamos visto anteriormente en este tema. Ahora simplemente les comento un poquito mejor. Perfecto, entonces. Por último, para terminar este tema de glóbulos rojos, de anemia, de poliglobulia, estuve viendo que el profe en los exámenes ha tomado bastante de la meta-hemoglobinemia. Así que les puse acá, por si el profe les pregunta. Yo les había contado que la meta-hemoglobinemia es cuando la hemoglobina, en vez de tener hierro más 2 en su grupo hemo, tiene hierro más 3.
Obviamente, si el hierro está en estado férrico o oxidado, no va a poder unir oxígeno. El oxígeno no se va a poder unir, ni se va a poder transportar en sangre. Y ahí va a estar el problema. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que la metahemoglobinemia se forma por oxidación, dice acá en la luz, del hierro más 2, es decir, del hierro ferroso reducido a hierro más 3, que es férrico u oxidado. ¿Está? Lo normal es que tengamos cierta cantidad de metahemoglobina, pero solamente el 2 a 3% de la hemoglobina tiene que estar en forma de metahemoglobina. Eso es lo normal. Ahora, cuando ya supera ese porcentaje, ahí se complican las cosas. ¿Cuáles podrían ser las causas de metahemoglobinemia? Por ejemplo, drogas o toxinas, como la anilina. Esto fue lo que el profe les preguntó una vez. Era un niño que se había intoxicado con anilina. Esperen que hay un micrófono prendido. Ahí está. La anilina, no sé si en Brasil se dice igual, la anilina es un colorante que se coloca en agua, después ahí se coloca la ropa y se la tiñe. Se puede teñir la ropa, se puede teñir zapatillas, si no usamos guantes se tiñe la piel también. Entonces, si una persona consume anilina, bueno, la anilina me convierte al hierro de la hemoglobina en hierro más 3. Se dice igual, perfecto. Entonces la anilina sirve para teñir ropas, obviamente no hay que consumirla. La rifampicina es un antibiótico, es un medicamento que si se toma en exceso puede provocar metahemoglobinemia. Les pongo un ejemplo, capaz que alguna vez escucharon nombrar, la rifampicina hace que el paciente orine de color anaranjado, de color naranja. Hasta las lágrimas se pueden volver color naranja. Pero bueno, si se toma en exceso, puede provocar metahemoglobinemia. Y las tetraciclinas lo mismo. Las tetraciclinas y la rifampicina son antibióticos. Hay que tener cuidado con la dosis que se utiliza. Bueno, y la anilina, como le dije, un colorante. Así que intoxicación con estas sustancias me pueden llevar a metahemoglobinemia. Y después puede ser de causa congénita, que ya el paciente de manera, desde el nacimiento, ya tenga hemoglobina anormal. A esta hemoglobina se le llama hemoglobina M. Entonces, presten atención, recuerden, ¿cuáles son todas las hemoglobinas anormales que yo les nombré? ¿Se acuerdan la hemoglobina H? La hemoglobina H o beta 4 era la de la talasemia alfa, ¿se acuerdan? La hemoglobina alfa 4 yo les nombré en la talasemia beta. La hemoglobina S yo les nombré en la anemia falciforme. Y ahora tienen hemoglobina M en la metahemoglobinemia. Vuelvo a repetir para que lo anoten, porque las otras hemoglobinas que yo les nombré son todas normales. Por ejemplo, la alfa 2 beta 2, la alfa 2 gamma 2 y así. Entonces, hemoglobinas anormales que se tienen que acordar por su nombre raro. Hemoglobina H o beta 4, acuérdense que era la talasemia alfa. Hemoglobina alfa 4 en la talasemia beta. Hemoglobina S en las anemias falciformes y hemoglobina M, que estamos viendo ahora, en la metahemoglobinemia. Porque son preguntas de examen del profe, simplemente él les da el nombre de la hemoglobina y ustedes tienen que saber qué enfermedad la tenía, nada más. Sí, repito de vuelta, hemoglobina H, o también llamada hemoglobina beta 4, dijimos que teníamos en la talasemia alfa. Después vimos la hemoglobina alfa 4, que vimos en la talasemia beta. Vimos la hemoglobina S en la anemia falciforme y la hemoglobina M, que estamos viendo ahora en la metahemoglobinemia. Todas esas yo les conté a lo largo de ayer, bueno, y ahora. Así que ya lo dimos, pero ténganlo ahí como todo junto por las dudas, porque son preguntas de examen. Entonces, de nada, de nada.
ha preguntado el profe, por ejemplo, la anemia falciforme se caracteriza por tener ¿qué tipo de hemoglobina? Opción A, hemoglobina S. Opción B, hemoglobina H. Opción C, hemoglobina glicosilada. Opción D, hemoglobina ETA 2 epsilon 2. Por ejemplo, la ETA 2 epsilon 2 era normal porque era una embrionaria. No es para nada anormal. Hemoglobina fetal y así. Él le ponía opciones. Simplemente había que contestar eso. Pero bueno, a veces uno se olvida. ¿Cuál es la clínica que va a tener este paciente? Piensen en esto. El paciente no va a poder transportar hierro en sangre, no va a poder transportar oxígeno en sangre. Recuerden, cuando el hierro más 2 estaba unido al oxígeno y se convertía en hierro más 3, ahí la sangre tenía ese color rojo brillante que era por la oxihemoglobina. Bueno, si el oxígeno no se puede unir al hierro, porque ya está en forma de hierro más 3, el paciente va a tener cianosis, es decir, coloración azulada de piel y mucosas, cuando la hemoglobina reducida es mayor a 5 gramos por decilitro. Esa es la definición de cianosis. El paciente va a estar azul. Recuerden, hemoglobina reducida es la hemoglobina con dióxido de carbono. Pero bueno, en este caso, el paciente va a tener cianosis porque bueno, su hierro ya está en forma de hierro más 3 sin que se haya unido el oxígeno. El paciente también va a tener dificultad respiratoria. Piensen que no está pudiendo transportar oxígeno en sangre. Va a tener mareos y va a tener pérdida de la conciencia. ¿Está? ¿Cuál es el tratamiento? Suplementos de oxígeno. Le podemos dar al paciente que coma, que tome suplemento de oxígeno. Y acá está algo muy interesante. Hay un colorante, que es el azul de metileno, que me puede solucionar el problema. El azul de metileno vuelve a convertir el hierro más 3 en más 2. Así que hay en una película que yo miré, donde me parece que eran unos médicos, no me acuerdo en qué serie, pero llegan a una habitación y hay una mujer tirada en el suelo que está totalmente azul, para este color que la piel tenía, toda la piel, los labios bien, como si se hubiera volcado tinta sobre la cara prácticamente. Entonces el médico saca de su maletín el azul de metileno y ahí se soluciona. Es automático, parece mágico. Inmediatamente la paciente, cuando consume el azul de metileno, recupera su coloración normal. O sea, es como interesante, ¿no? Obviamente puede llevar a la muerte si es demasiada la cantidad de metahemoglobina que tiene el paciente, ¿no? Ahí se puede complicar. Bueno, les puse esto como aparte porque el profe vi que tomó bastante estas últimas veces la metahemoglobinemia, así que ténganlo en cuenta. Perfecto, entonces. Así que con esto terminamos todo lo que teníamos que saber de patologías como son anemia, policitemia, poliglobulia y otro tipo de enfermedades de los glóbulos rojos. Así que vamos a cambiar de tema ahora, creo, sí. Este tema recién lo tendríamos que dar en la clase 8 más o menos o 9, pero decidí que como es un tema de glóbulos rojos, lo vamos a dar ahora. Cosa que ahora a la tarde, ni bien terminemos con esto, ya podemos empezar a dar todo lo que es plaqueta, hemostasia, luego glóbulos blancos. ¿Tá? Así que, para terminar, digamos, con todo lo que es glóbulos rojos, vamos a ver un tema que recuerden, el profe no los dio en sus teóricos. Ustedes este tema lo dieron en práctico, pero habrán visto que en el examen entró grupos sanguíneos. ¿Ah? Siempre entra. Por ejemplo, el profe les da un paciente con un determinado grupo sanguíneo y les pregunta qué sangre podría recibir ese paciente si está internado. O, por ejemplo, el profe les pregunta qué anticuerpos o qué antígenos tiene ese paciente de, no sé, por ejemplo, grupo A positivo. ¿Qué antígenos y qué anticuerpos tiene el paciente en su sangre, por ejemplo? Así que es una pregunta fácil, pero bueno, algo hay que saber del tema. Entonces, vamos a hablar de los grupos sanguíneos eritrocitarios. Ustedes lo conocen como grupos sanguíneos, pero en realidad el nombre correcto es sistemas antigénicos eritrocitarios.
Ese sería el nombre correcto. No hay problema. Si ustedes al profe le dicen grupo sanguíneo, no pasa nada, está bien. Pero bueno, les aclaro. Entonces, ¿qué son los sistemas antigénicos eritrocitarios? Vamos a decir que son el conjunto de antígenos codificados por los mismos genes, es decir, por los mismos cromosomas. Entonces, un sistema antigénico es un conjunto de antígenos que se sintetizan en el mismo cromosoma, en la misma porción de ADN. ¿Está? A ver. Franco, fotos en el Drive. Me pregunta si podría pasar fotos de policitemia, polilobulia. En el Drive están todas estas fotitos que yo siempre les paso en clase. Si vas a la clase, hoy en la clase 5, ¿no? Si entras al Drive, en la clase 5 están todos estos fotitos, digamos, te las puedes descargar. Y sí, yo siempre en los Drive les paso todo lo que doy. Si, otra cosa, si yo me paso, si yo me paso y doy más slides, digamos, más fotos de las que aparecen en el Drive, yo ni bien termina la clase, coloco en cada carpetita todos los temas que dimos. Así que van a ver que después de cada clase yo siempre entro al Drive y modifico. Agrego fotos si es que dimos de más, subo el video, todo. Así que si miran en cada clase tienen completo todos los pizarrones que yo di. Si di algún PowerPoint, también el video, ¿ah? Así que siempre todo ordenado, por si quieren agregar cositas a sus apuntes, ¿está? De nada, de nada. Por ejemplo, como les dije ayer, esta clase yo tendría que dar recién en la clase número 8 de la segunda era, pero yo ayer decidí como cambiar un poquito las fotos y dar ahora, cosa que ustedes tengan todo glóbulo rojo completo, ¿está? Así que si van al Drive ahora, por ejemplo, tienen esto en la clase 5, no en la 8. Yo ya les ordené para que no se les dificulte encontrar después las cosas, ¿está? Entonces, ¿qué son los sistemas antigénicos eritrocitarios? Vamos a decir que son el conjunto de antígenos que se sintetizan en los mismos cromosomas. Básicamente sería eso. A estos antígenos los vamos a encontrar en la membrana de los glóbulos rojos. ¿Ah? El tema es que en los glóbulos rojos, en nuestro organismo, tenemos más o menos unos 25 sistemas. 25 sistemas, o sea, 25 conjuntos de antígenos, que en total serían más o menos unos 270 antígenos. Son un montón. Pero de esos 25 sistemas, nosotros vamos a estudiar los dos sistemas más inmunogénicos. ¿Qué serían los más inmunogénicos? Los dos que más estimulan al sistema inmune, que son el sistema ABO y el sistema RH. ¿Ah? Pero hay otros más. ¿A qué me refiero yo con que son muy inmunogénicos? Por ejemplo, si a un paciente que está internado, ustedes le transfunden sangre que no le corresponde, por ejemplo, el paciente es grupo A y ustedes le transfunden sangre B, el sistema inmune del paciente reacciona muy mal, ataca a esa sangre que ustedes le transfundieron al paciente. El problema es que la sangre está en el cuerpo ya del paciente, esa sangre al ser atacada, el que sufre también es el organismo del paciente. Puede llegar a morir ese paciente por esta reacción de su propio sistema inmune. Así que por eso es que estamos estudiando este tema, porque es importante que ustedes no se confundan a la hora de transfundir un paciente. Recuerden que eso es mala praxis también. ¿Está? El paciente se puede llegar a morir de un shock anafiláctico. ¿Está? Entonces, fíjense que yo les dije que un sistema antigénico es un conjunto de antígenos. Bueno, por Bioquí, ustedes ya saben que es un antígeno. ¿Está? Un antígeno es toda sustancia capaz de desencadenar la respuesta inmune. En cuanto a su estructura química, los antígenos pueden tener diferentes estructuras. Por eso decimos que son polimórficos. Por ejemplo, pueden ser proteínas, como vamos a estudiar en un rato, pueden ser hidratos de carbono, pueden ser glicolípidos o pueden ser glicoproteínas. ¿Está? O sea, por ejemplo, glucosaminoglicanos.
Así que pueden tener diferentes formas. Aparte de ser antígeno, ¿qué otras funciones podrían tener estas sustancias que yo les estoy nombrando? Por ejemplo, si esos antígenos son glucolípidos o glucoproteínas, pueden formar parte del glucocálix, es decir, proteger la parte externa del glóbulo rojo, por ejemplo. O pueden ser proteínas. Las proteínas, aparte de ser antígenos, pueden ser proteínas transportadoras, por ejemplo, pueden ser canales. Recuerden que las proteínas transportadoras me sirven para hacer difusión facilitada, transporte activo. Los canales, recuerden que me sirven para hacer difusión simple, transporte de agua. Pueden ser receptores de hormonas, por ejemplo, receptores de membrana. Pueden ser proteínas estructurales, o sea, que le dan forma a la célula, y hasta pueden tener actividad enzimática, aparte de ser antígeno. O sea, no siempre es solo antígeno y ya está, ¿no? A veces puede tener otras funciones. ¿Ah? Estos antígenos que yo les estoy nombrando, nosotros vamos a estudiar lo que están en la membrana del glóbulo rojo, pero fíjense, pueden estar en la membrana de glóbulos blancos, en plaquetas, en el plasma, en la leche, en el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, ustedes en bioquímica estudiaron los HLA en glóbulos blancos, los antígenos leucocitarios humanos, por ejemplo, o también llamados complejos mayores de histocompatibilidad. Eso estudiaron en glóbulos blancos, por ejemplo. ¿Tá? Pero nosotros vamos a estudiarlo de glóbulos rojos. Una aclaración. No es lo mismo, perdón, no es lo mismo decir sistema antigénico que colección antigénica. Las colecciones nosotros no las vamos a estudiar, pero les aclaro. Entonces recuerden, un sistema antigénico es un conjunto de antígenos que se sintetizan en el mismo cromosoma. En cambio, una colección antigénica es un conjunto de antígenos, pero que se sintetizan en diferentes cromosomas. Nosotros eso, las colecciones, no las vamos a estudiar, pero para que vean la diferencia. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué es importante que yo sepa acerca de grupos sanguíneos, por ejemplo, del grupo A o del factor RH? ¿Por qué es tan importante? Fíjense para qué me sirve conocer estos sistemas sanguíneos eritrocitarios. Conocer grupos sanguíneos y factor RH sirve para la tipificación de donantes y receptores para transfusiones de sangre. Es decir, yo les voy a enseñar en un rato cómo se hace con la sangre del paciente para saber qué grupo sanguíneo tiene y qué factor tiene. Y si nosotros sabemos qué grupo y factor tiene un paciente, podemos saber si ese paciente está internado, qué grupos sanguíneos puede recibir. Si ese paciente va a donar sangre, a qué personas le puede donar sangre. Así que es muy importante. También, otra de las utilidades es que me sirve para la tipificación de donantes y receptores para trasplantes de órganos. Es decir, si una persona va a recibir el trasplante de un órgano, necesitamos saber qué grupos sanguíneos tiene. Para trasplante, en realidad, hay otras cosas que hay que saber aparte de grupos sanguíneos. Pero bueno, una de ellas son los grupos sanguíneos. Nicole pregunta si los grupos A y RH están en el glóbulo rojo. Exacto. Justamente por eso es lo que vamos a estudiar ahora en eritrocitos. Está exactamente. ¿Qué otra característica, para qué otra cosa me va a servir saber grupos sanguíneos eritrocitarios? Para la caracterización de la hemólisis. Recuerden que esto yo ya les venía diciendo, ya les dije 2 veces este tema. Hay pruebas, que es la prueba de Coombs indirecta, que yo puedo realizar para saber si la anemia hemolítica que tiene una persona es inmune o no inmune. ¿Está? Hoy les voy a enseñar cómo es la prueba de Coombs. La prueba de Coombs que les voy a enseñar es para eritroblastosis fetal, pero es la misma que se hace para saber si la hemólisis es inmune o no inmune. Así que bueno. Y por último,
me sirve para la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la eritroblastosis fetal, o también llamada enfermedad hemolítica del recién nacido. Así que, prevención, ya vamos a ver qué es, en qué personas, qué mujeres pueden tener anemia hemolítica del recién nacido. ¿Está? Para diagnosticar, ya vamos a estudiar cómo se diagnostica, que es con una prueba de Coombs. El pronóstico, ¿está? Es decir, si el pacientito que tiene esta anemia hemolítica evoluciona bien o no, y el tratamiento, que es justamente, hay una vacuna que se le pone a la mamá para este tema, digamos. Ya vamos a hablar enseguida del tema. Así que fíjense, ¿es importante saber grupos sanguíneos? Obvio que sí, es re importante. Así que empecemos por el principio. Yo les comenté que vamos a estudiar de los 25 sistemas que tenemos en el cuerpo, vamos a estudiar los dos más inmunogénicos, que son el sistema ABO y el sistema RH. De estos dos, el más inmunogénico de estos dos es el ABO, el más fuerte, digamos, el que más activa el sistema inmune, así que vamos a empezar por ahí. Comencemos entonces a estudiar el sistema ABO. Entonces, como ya les dije, sistema antigénico eritrocitario es el conjunto de antígenos que se sintetizan en los mismos cromosomas, en los mismos genes. Así que comencemos por los genes. ¿Está? ¿En qué cromosomas? ¿A partir de qué cromosomas vamos a terminar sintetizando los antígenos? Los genes se encuentran en el cromosoma 9. ¿Cuáles son esos genes del sistema ABO? Vamos a tener 3 genes: el gen A, el gen B y el gen 0. Y acá está el problema en el oral. Hay chicos que, como no leyeron bien este tema, le dicen a la profesora Beligoy lo siguiente: el gen A sintetiza el antígeno A, el gen B sintetiza el antígeno B, el gen 0 no sintetiza ningún antígeno. Está re mal eso que le dicen a la profesora Beligoy. ¿Por qué? Porque los genes, ustedes piensen, es ADN. El ADN se va a convertir en ARN. El ARN se va a convertir en proteína. Y ustedes recuerden que los antígenos del sistema ABO son hidratos de carbono, no son proteínas. Entonces, ¿cómo puede ser que un gen se convierta en hidrato de carbono? No cierra por ningún lado. Entonces, la explicación correcta es que los genes codifican para la síntesis de proteínas. Resulta ser que estas proteínas son enzimas. Y ya les comento para qué me van a servir estas enzimas. Así que ustedes empiezan a hablar de sistema ABO y la profesora Beligoy se da cuenta si estudiaron o no el tema. Con la primera oración, porque algunos chicos le han dicho, el gen A sirve para el antígeno A. No, el gen A me sintetiza una enzima. La enzima sintetiza el antígeno. ¿Está? Ojo con esas palabras, porque ella es la que más toma este tema, porque es de práctico, y presta atención a esos detalles. Así que, ojo con lo que le van a decir. Entonces, el gen A, recuerden, es ADN, codifica para la síntesis de una enzima, o sea, una proteína que es una enzima llamada N-acetilgalactosamiltransferasa. ¿Está? El gen B se va a convertir en ARN, luego en proteína, así que codifica para la síntesis de una enzima llamada galactosiltransferasa. Y el gen 0 no codifica para la síntesis de ninguna enzima. ¿Verdad? Eso es lo que le tienen que decir a la profe. Ahora sí, las enzimas que yo les nombré recién me van a servir para sintetizar el antígeno. Ahí sí está correcta la explicación. ¿Está? Entonces, ya tenemos los genes ubicados en el cromosoma 9. Vamos a pasar a antígeno entonces. A los antígenos también le podemos llamar aglutinógenos, que así es como el profe suele preguntar en el examen. El profe, por ejemplo, les va a dar, no sé, les va a decir, tenemos un paciente que tiene grupo sanguíneo AB positivo. ¿Qué aglutinógenos y qué aglutininas tiene? Bueno, cuando él les dice aglutinógeno, les está preguntando qué antígenos tiene
ese glóbulo rojo. Fíjense, los antígenos están ubicados en la membrana plasmática del glóbulo rojo y son hidratos de carbono. Fíjense, ¿cómo es la estructura química de un antígeno en la membrana del glóbulo rojo? Un antígeno va a estar formado por dos partes. Una de las partes se llama sustancia H y la otra parte es un monosacárido. Entonces, ¿qué es la sustancia H? La sustancia H se define como el oligosacárido precursor. ¿Está? A ese oligosacárido precursor, si yo le sumo un monosacárido, se forma el antígeno correspondiente. ¿Está? El glóbulo rojo, cuando se sintetiza, ya viene con la sustancia H. ¿Está? Pero todavía ahí no se formó el antígeno. Solo tenemos la sustancia H. A ver. Lavinia pregunta si entonces el gen 0 no codifica nada. Exactamente. Por eso, en realidad, sistema ABO no significa ABO, significa AB0. ¿tá? Justamente 0 porque no sintetiza ninguna enzima. Y vamos a ver qué pasa en ese caso si no hay enzima. Exactamente. ¿tá? Entonces, la sustancia H es un oligosacárido precursor. El glóbulo rojo ya viene con esta sustancia H en su membrana. ¿tá? Dependiendo qué monosacárido unimos con esa sustancia H, el tipo de antígeno que se va a formar. Entonces, el monosacárido que se va a unir a esta sustancia H puede ser la N-acetilgalactosamina o galactosa, cualquiera de los dos. Adivinen qué. ¿Quién se va a encargar de unir el monosacárido a la sustancia H? Alguna de las dos enzimas que yo les nombré. ¿tá? Entonces, vuelvo a repetir. En los genes del cromosoma 9, el gen A codifica para la síntesis de una enzima, el gen B codifica para la síntesis de otra enzima, el gen 0 no me permite sintetizar ninguna enzima. ¿Para qué me sirven esas enzimas? Para agregarle monosacárido a la sustancia H, y ahí se forma el antígeno. Entonces, quien sintetiza el antígeno, los antígenos del sistema ABO, son estas enzimas que yo les nombré recién. Las enzimas se sintetizaron a partir de los genes. ¿está? Entonces, fíjense, el antígeno se va a formar cuando la enzima que corresponda, que ya les comento, le agrega un monosacárido a la sustancia H. Ese monosacárido puede ser N-acetilgalactosamina o puede ser galactosa. Dependiendo de la enzima, el antígeno que se va a formar. ¿está? Entonces veamos cómo es el tema. Se pueden formar solamente dos antígenos en la membrana plasmática del glóbulo rojo. Se puede formar el antígeno A o se puede formar el antígeno B. ¿Está? El antígeno A obviamente va a estar formado por la sustancia H más N-acetilgalactosamina. ¿Cómo se va a formar entonces este antígeno A? Se va a formar cuando la enzima N-acetilgalactosamiltransferasa agrega N-acetilgalactosamina a la sustancia H. ¿ah? Entonces les puse acá para que no se olviden, ¿ven? Antígeno A es la sustancia H, fíjense, es un esquema nada más, en la membrana plasmática del glóbulo rojo, con N-acetilgalactosamina. ¿Quién unió estas dos sustancias? La enzima N-acetilgalactosamiltransferasa. ¿Está? Por otro lado, vamos a tener el antígeno B. El antígeno B va a estar formado por la sustancia H más la lactosa. ¿Cómo se forma este antígeno B? Se forma cuando la enzima galactosiltransferasa le agrega galactosa a la sustancia H. Así que acá tienen un esquemita de un glóbulo rojo con la sustancia H y galactosa. Así que ahí tenemos el antígeno B. Por último, fíjense, si solo tengo sustancia H en el glóbulo rojo sin el monosacárido, eso no se llama antígeno. No me digan antígeno 0, no. Significa que el glóbulo rojo no tiene antígeno. La sustancia H sola no es un antígeno. ¿Está? Entonces, completamos la historia. El gen A sintetizó la enzima N-acetilgalactosamiltransferasa, ¿no es cierto? ¿Qué hizo la enzima N-acetilgalactosamiltransferasa? Le agregó
N-acetilgalactosamina, la sustancia H, para formar el antígeno A. De vuelta, si yo tengo el gen B, se sintetiza la enzima galactosiltransferasa. ¿Qué hace la galactosiltransferasa? Le agrega galactosa a la sustancia H del glóbulo rojo para formar el antígeno B. Tercera opción, el gen 0. El gen 0 no me sintetizó ninguna enzima, por lo tanto, si no se sintetizó ninguna enzima, no le voy a poder agregar ningún monosacárido a la sustancia H. Por lo tanto, no se forma antígeno. Así que existe el gen 0, existe el gen A, el gen B y el gen 0. Pero antígenos existen solo dos, el antígeno A y el antígeno B. Si solo tengo la sustancia H, por favor, no le llamen antígeno 0, porque ahí la profe Beligoy le va a decir, bueno, anda nomás, ¿está? Ojo con esas cositas. No existe el antígeno 0. Existe el gen 0, pero no el antígeno 0. ¿Ah? Cositas así. Y por último, dependiendo de qué antígenos tenga el glóbulo rojo en su membrana, el nombre del grupo sanguíneo que va a tener esa persona. Y ahí cerramos nuestra explicación. Fíjense, los grupos sanguíneos dependen, el nombre del grupo que cada uno de nosotros tenemos, depende de qué antígeno está ubicado en la membrana del glóbulo rojo. Es bastante fácil. Una persona va a tener grupo sanguíneo A cuando en la membrana del glóbulo rojo tiene el antígeno A, lógicamente. Una persona, vamos a decir que es grupo B, cuando en la membrana de sus glóbulos rojos tiene antígeno B. Una persona, vamos a decir que tiene grupo AB, vamos de vuelta, no existe el antígeno AB, está el antígeno A y el antígeno B. Si una persona tiene grupo AB es porque tiene los dos antígenos en la membrana de su glóbulo rojo, el antígeno A y el antígeno B. ¿Tá? Antígeno AB no existe. El grupo se llama AB, pero es porque en sus glóbulos rojos el paciente tiene los dos antígenos, el A y el B. Y por último, una persona es de grupo sanguíneo 0 cuando no tiene ningún antígeno en la membrana de sus glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque solo tiene sustancia H, y eso no es un antígeno. ¿Está? Entonces, si se ponen a pensar, si hablamos de genes, existen 3 genes, el gen A, el gen B y el gen 0, ubicados en el cromosoma 9. Estamos hablando de ADN. ¿Tá? Si hablamos de antígenos o aglutinógenos, están ubicados en la membrana del glóbulo rojo y solamente existen 2 antígenos, el antígeno A y el antígeno B. Si hablamos de grupos sanguíneos, existen 4 grupos sanguíneos, el A, el B, el AB y el 0. ¿Está? 3 genes, 2 antígenos, 4 grupos. Tienen que saber esa diferencia. No es lo mismo un gen que un antígeno, no es lo mismo un antígeno que un grupo. La explicación obviamente se relaciona. Así que vuelvo a repetir cómo le van a explicar a la profe. Van a empezar por los genes, en qué cromosomas están, en el 9. Recuerden, los genes codifican para la síntesis de una enzima. La enzima se encarga de agregar un monosacárido a la sustancia H para formar el antígeno en la membrana del glóbulo rojo. Dependiendo qué antígenos tiene el paciente en la membrana de sus glóbulos rojos, el nombre de su grupo sanguíneo. Eso es lo que ustedes tienen que entender. No es tan difícil, pero la profe se da cuenta si no leyeron el tema, porque lo meten la pata de entrada, le dicen, el antígeno A codifica para la síntesis del gen A. O al revés, está mal, ¿está? Y lo que estarán pensando, ¿tengo que saber los nombres de las enzimas? Sí, obvio, ¿tá? Porque eso es lo que me define los antígenos que vamos a tener. ¿Tá? N-acetilgalactosamiltransferasa y galactosiltransferasa. Son esas dos nada más. ¿Tá? Ahora, el tema es el siguiente. Nosotros estuvimos viendo los antígenos, ¿no es cierto? Recuerden, los antígenos o aglutinógenos están en la membrana plasmática del glóbulo rojo.
al mismo tiempo, el sistema inmune de esa persona va a fabricar anticuerpos, que son los anticuerpos del sistema ABO. ¿Está? Bueno, una aclaración. Recuerden ustedes que el sistema inmune trata de protegernos contra lo extraño. Entonces, los plasmocitos, recuerden, las células que derivan de los linfocitos B. Los plasmocitos son los que sintetizan los anticuerpos. Los plasmocitos van a sintetizar anticuerpos para los antígenos que yo no tengo, porque recuerden, me tienen que proteger de lo extraño. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo antígeno A en la membrana de mis glóbulos rojos, mi sistema inmune, mis plasmocitos, van a sintetizar anticuerpos anti-D contra el antígeno que yo no tengo. Porque piensen, si yo fabrico anticuerpos contra mis propios antígenos, voy a destruir mi propia sangre. Y eso sería una enfermedad autoinmune. ¿Está? Entonces, si yo tengo en la membrana de mi glóbulo rojo un antígeno, el anticuerpo es opuesto al antígeno. ¿Por qué? Porque el anticuerpo se desarrolla justamente para atacar lo extraño a mi cuerpo. ¿Está? En el caso de que a mí me transfundan sangre extraña, mi sistema inmune, mis anticuerpos van a atacar esa sangre. ¿Está? Así que, igual lo vamos a ver enseguida, pero esa es una aclaración que siempre ya les hago. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Ustedes ya saben que son inmunoglobulinas, ¿se acuerdan? O sea, globulinas gamma, como vimos cuando estudiamos generalidades de sangre. También se les llama aglutininas. Entonces, cuando el profe les dé un grupo sanguíneo, les suele preguntar, ¿qué aglutinógenos tiene el paciente? Recuerden que cuando escuchen, cuando lean la palabra aglutinógeno, es antígeno, es lo mismo. Los antígenos están en la membrana plasmática del glóbulo rojo. Si el profe les pregunta aglutininas, aglutininas son inmunoglobulinas o anticuerpos. Acuérdense la terminación. Antígeno, aglutinógeno. Inmunoglobulina, aglutinina, son anticuerpos. Los anticuerpos están en plasma, no en la membrana del glóbulo rojo. Así que aglutinógeno o antígeno, membrana plasmática del glóbulo rojo. Aglutinina, inmunoglobulina, anticuerpo, en el plasma del paciente. Y siempre el anticuerpo es contra el antígeno que yo no tengo en mi cuerpo, o sea, contra lo extraño, a mi cuerpo. Como les dije, los anticuerpos o inmunoglobulinas o aglutininas son sintetizados por los plasmocitos derivados de los linfocitos B contra los antígenos ausentes en la sangre del paciente, o sea, contra el antígeno que yo no tengo, y se localizan en plasma sanguíneo. Acá está lo importante. ¿Qué tipo de anticuerpos son los del sistema ABO? Se les denomina anticuerpos naturales, fríos o completos. Les aclaro esto porque en un rato vamos a estudiar anticuerpos del sistema RH. Los del sistema RH son inmunes, calientes o incompletos. ¿Tá? Son diferentes. Estos son naturales, fríos o completos. ¿Qué significa que los anticuerpos son naturales? Significa que no requieren sensibilización previa para aparecer en plasma. Por ejemplo, vamos a suponer, yo soy grupo A, por ejemplo. ¿Qué significa que yo soy grupo A? Que en la membrana de mis glóbulos rojos yo tengo antígeno A. Entonces, mi sistema inmune fabrica anticuerpos anti-B, anticuerpos contra el antígeno B, que es el que yo no tengo. ¿Está? Entonces, necesito recibir una transfusión de sangre extraña, o sea, de sangre B, para que mi sistema inmune reaccione y comience a sintetizar los anticuerpos. No. Lo que se vio es que en cuanto al sistema ABO, los pacientes, cuando ya tenían entre 2 a 4 años de edad, ya empezaban a aparecer los anticuerpos en sangre, sin necesidad de haber recibido una transfusión de sangre extraña al cuerpo del paciente. ¿Está? Todavía no se sabe por qué empiezan o sea, no se entiende, hay teorías, pero todavía no se entiende cómo es que una persona se sensibiliza para que los anticuerpos del sistema ABO empiecen a aparecer en sangre. La teoría que se cree que es la más acertada es que
ustedes saben, cuando nosotros somos pequeños, ni bien empezamos a comer, a tomar leche de vaca, a comer las papillas, a comer yogur, hay algunos alimentos que tienen bacterias que no nos enferman, pero esas bacterias tienen estructuras en su pared parecidas a los antígenos del sistema ABO. Entonces, el sistema inmune reacciona y empieza a fabricar los anticuerpos, sin que el pacientito haya recibido nunca una transfusión. ¿Está? Así que, por eso se dice que aparecen de forma natural, sin haber recibido una transfusión antes. ¿Está? Entonces, anticuerpo natural significa que no requiere una transfusión de sangre extraña para que el sistema inmune se active. Recuerden que anticuerpo es inmunidad adquirida, necesita un primer contacto con el antígeno extraño para activar a esos linfocitos. Eso es lo que ustedes vieron en Bioqui. Bueno, lo que se vio es que acá no se requiere transfusión para que aparezcan estos anticuerpos en sangre. Se desconoce cuál es el estímulo sensibilizante. La teoría se cree que es cuando los bebés consumen alimentos como la leche, como la papilla, como yogur, cuando recién empieza a comer. Estos alimentos contienen bacterias que tienen antígenos parecidos a los del sistema ABO. Ahí se activan los linfocitos, B, se convierten a plasmocitos y empiezan a fabricar los anticuerpos. Por eso, cualquiera de nosotros ya tiene a partir de los 2 a 4 años de edad este tipo de anticuerpos. ¿Qué significa que los anticuerpos son fríos? Esto es en el laboratorio. Frío significa que actúan mejor a bajas temperaturas, es decir, a 30 grados centígrados, in vitro, obviamente. Se vio que en el laboratorio aglutinan mejor a los glóbulos rojos a 30 grados centígrados, no a temperatura corporal. Pero bueno, eso es puramente de laboratorio. Y después son completos. ¿Qué significa eso? Que aglutinan completamente a los glóbulos rojos. Ya les comento qué es aglutinación. Por último, ¿qué tipo de inmunoglobulinas son los anticuerpos del sistema ABO? Pueden ser IgM, pueden ser IgG, pero las IgM son las más comunes. Dato importante, ustedes estudiaron en bioquímica que las IgM son gigantes, son anticuerpos muy grandes, comparado con una IgG, por ejemplo. Entonces, las IgM son tan grandes que no pueden atravesar placenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando veamos eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, no se produce por anticuerpos del sistema ABO, se produce por anticuerpos del sistema RH. ¿Por qué? Porque los anticuerpos del sistema ABO no pueden atravesar placenta, son demasiado grandes, ¿verdad? Así que, dato importante. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Vuelvo a repetir. Yo soy grupo A, ¿no es cierto? ¿Qué significa que yo soy grupo A? Que tengo antígeno A en la membrana de mis glóbulos rojos. Si yo tengo antígeno A en la membrana de mis glóbulos rojos, tengo anticuerpo anti-B en mi plasma. Entonces, si por algún error a mí me llegan a transfundir sangre B, sangre con grupo B, los anticuerpos que yo tengo van a atacar a esa sangre. ¿De qué manera? Los anticuerpos de mi plasma se van a unir a esos glóbulos rojos y van a formar una masa de glóbulos rojos tan pesada que se deposita en el fondo del recipiente. ¿Está? ¿A qué se le llama, cómo se llama este proceso que les conté? Aglutinación. ¿Les suena conocido? Se forma una masa de glóbulos pesada que se deposita en el fondo del recipiente. ¿Alguna vez en otro tema escucharon esa explicación? Y ahí se pueden confundir. ¿Les suena algo? Masa de glóbulos que se deposita en el fondo de un recipiente. ¿En qué otro tema hemos hablado de esto? Y ahí es donde quiero hacer la diferencia. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos eritrosedimentación o volumen de sedimentación globular, hemos hablado de algo parecido. Ahora, la pregunta ¿es lo mismo sedimentación que aglutinación? No. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Está? Así que vamos a ver qué diferencia hay entre sedimentación, que lo hemos visto cuando estudiamos eritrosedimentación, y aglutinación, que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, los anticuerpos del sistema ABO, ¿de qué manera
aglutinan a los glóbulos rojos. Fíjense, acá tenemos el esquemita de un anticuerpo que en sus porciones, en sus extremos, se une a diferentes glóbulos rojos y se forma una masa de glóbulos súper pesada que se van a depositar en el fondo del recipiente. Eso ocurre en una aglutinación. Ahora, antes de seguir, como les dije, no es lo mismo aglutinación que sedimentación. Es parecido y por eso nos podemos confundir. Primero, la aglutinación, que es lo que estamos estudiando ahora, es mediada por anticuerpos. O sea, el anticuerpo es el que se une a varios glóbulos rojos a la vez y forma esta masa globular. En cambio, en la sedimentación no participaban anticuerpos. ¿Está? ¿Cuál es el proceso que ocurre en la aglutinación? Que es lo que estamos estudiando ahora. Los anticuerpos se unen a aquellos antígenos que están en los glóbulos rojos, a los cuales los considera extraños. Así que aglutina a varios glóbulos rojos a la vez, se forma una masa de glóbulos rojos tan pesada que se deposita rápidamente en el fondo del tubo de ensayo o en la placa donde yo esté haciendo este estudio. ¿Está? En cambio, en el caso de la sedimentación, ¿se acuerdan que no participaban los glóbulos rojos? Sino que la sedimentación ocurría porque los glóbulos rojos perdían su potencial Z, es decir, esa carga negativa que tenían en la parte externa dada por el ácido ciálico. Entonces, si los glóbulos rojos pierden su potencial Z, se empezaban a agregar entre sí, a pegar, como en pila de monedas, ¿se acuerdan? O efecto Roló, y ahí se formaba esta masa pesada de glóbulos que se depositaba en el fondo del recipiente. ¿Ven que son diferentes los procesos? Otra diferencia es que la aglutinación es rápida. Ese depósito en el fondo del recipiente ocurre en 1 o 2 minutos. En cambio, nosotros estudiamos que la sedimentación es lenta. Tardaba 1 hora más o menos en ocurrir. Otra característica, la aglutinación es patológica, porque el anticuerpo se encontró con glóbulos rojos raros, extraños, con antígenos que no deberían estar en el cuerpo de ese paciente, y los ataca. En cambio, la sedimentación podía ser fisiológica o patológica, dependiendo. Fisiológica tenía sus valores normales, ¿se acuerdan? Hombre menor a 50 años era hasta 15 milímetros por hora, por ejemplo, y mayor a 50 años hasta 20 milímetros por hora, y así. Pero podía acelerarse esta eritrosedimentación. Y por último, ¿en qué prueba vamos a ver la aglutinación de los glóbulos rojos por los anticuerpos? En la prueba de tipificación del sistema ABO y del sistema RH. En cambio, ¿en qué prueba hemos visto la sedimentación? Como ya sabemos, en la eritrosedimentación o volumen de sedimentación globular. Así que como pueden ver, no es lo mismo aglutinación, sedimentación. Pregunta de oral casi siempre. Y a veces del apuro, en vez de sedimentación, solemos usar la palabra aglutinación, y bueno, y ahí la profe le va a decir, no, pero no es lo mismo. ¿Está? Entonces, tienen que estar bien seguros con las frases que van a utilizar en cada tema, digamos. Entonces, un dato, que bueno, seguro ya lo deben saber, es que los grupos sanguíneos son hereditarios. Entonces, vuelvo hacia atrás. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los genes? Los genes están ubicados en el cromosoma 9. Acuérdense que nosotros tenemos 2 cromosomas 9. Uno lo recibimos de papá, o progenitor masculino, y el otro lo recibimos de nuestro progenitor femenino. Así que, dependiendo qué genes heredamos de nuestros padres, qué grupo sanguíneo nosotros vamos a tener. ¿Está? Así que, acá les hice un cuadrito en donde me dice cuáles son los genes. Fíjense que puse 2, porque uno es de la madre y el otro del padre, y en base a eso, cuál es el grupo sanguíneo que vamos a tener.
el grupo sanguíneo que tenemos me dice que antígenos tengo en la membrana del glóbulo rojo, y ya que estamos, cuáles son los anticuerpos que tengo en plasma. Y ahí lo podemos repasar. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que uno de mis padres tiene el gen A. Heredé de uno de mis padres, por ejemplo, de la madre el gen A, y de mi padre heredé el gen A también. ¿Qué grupo sanguíneo probablemente yo voy a tener? El grupo sanguíneo A. Podría ser 0 también, pero en muy baja probabilidad, porque si por algún motivo esos genes están dañados y no se va a sintetizar ningún antígeno. ¿Está? Entonces, bueno, lo más probable es que yo sea de grupo sanguíneo A, pero puede ser 0 también. Más probabilidades de que sea A, pero puede ser 0. No hay probabilidades de que sea B, eso es imposible. Así que dos padres con grupo A que tengan hijos con grupo B, no, imposible. A, el mayor porcentaje. ¿Podría ser 0 también? Sí, pero con bajas probabilidades. Ya van a estudiar en otros años. Hay una optativa que ustedes tienen que estudiar en sexto que se llama hemoterapia, justamente, en donde van a ver una tablita que dependiendo de los genes de mis padres, yo veo qué porcentaje de probabilidades tengo de tener tal grupo o tal otro. Lo más probable es que el hijo sea grupo A, pero podría ser 0 también en menor porcentaje. ¿Qué significa una persona con grupo A? Recuerden que significaba que tiene antígeno A o aglutinógeno A en la membrana de su glóbulo rojo. Por lo tanto, en el plasma, ese paciente va a tener anticuerpos anti-B. Recuerden que los anticuerpos son para el antígeno que el paciente no tiene en su glóbulo rojo. Vamos a suponer que uno de mis padres me heredó el gen B y el otro padre también. Tengo gen B. Lo más probable es que yo tenga grupo sanguíneo B. ¿Podría ser 0? Sí, podría ser 0. A no, pero podría ser 0 en menor porcentaje. Yo acá les puse el más frecuente, pero podría ser 0 también en menor porcentaje. ¿Qué significa que yo tengo grupo B? Que en la membrana de mis glóbulos rojos tengo antígeno B. ¿Está? Por lo tanto, en mi plasma yo voy a tener anticuerpos anti-A. ¿Por qué? Porque voy a tener anticuerpos para el antígeno que no tengo en mi glóbulo rojo, para no atacarme a mí misma, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si uno de mis progenitores me hereda el gen A y el otro me hereda el gen 0? Lo más probable es que mi grupo sanguíneo sea A. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué no puede ser 0, Hermi? Puede ser, pero algo que les tengo que comentar lo puse acá. El gen A resulta que es dominante sobre el gen 0. ¿Qué significa que es dominante? Que tiene alta potencia a la hora de expresarse a un fenotipo. Recuerden que el gen es genotipo, como vieron en genética. En cambio, el antígeno es un fenotipo, porque ya se expresa en una determinada forma. ¿Está? Entonces, si tengo que elegir entre el A y el 0, el A tiene más potencia a la hora de expresarse, pero puede ser 0 también. Lo que no puede ser es B. ¿Está? A puede ser porque el gen A es dominante y el gen 0 es recesivo, o sea que es débil a la hora de expresarse. Pero puede ser 0 también lo que tenga el paciente, con mucho más porcentaje que si ambos padres eran A, por ejemplo. A ver. Nicole me dice por qué podrían ser 0. En el caso de que los dos padres sean A o los dos padres sean B, lo más probable es que el paciente sea A o sea B. ¿Por qué podría ser 0? Porque recuerden ustedes que a veces los genes vienen con mutaciones. Y si vienen con mutaciones, o sea, si ese cromosoma está enfermo, entre comillas, y vamos a tratar de que no se exprese a un fenotipo. Entonces ahí viene sin antígeno del glóbulo rojo. ¿Está? Entonces, podría ser 0. Rebajo el porcentaje de que pueda ser 0 en estas dos situaciones, pero puede ser. Ahora, si uno de los padres es A y el otro es 0, grupo 0, sí. Lo más probable es que sea el hijo, grupo A, tenga el hijo, porque el gen A es dominante sobre 0. ¿Qué significa? Que tiene más potencia a la hora de expresarse. Así que si yo enfrento un gen A con un gen 0, lo más probable es que la gane. ¿Ah? Pero puede ser 0 también, acá sí hay más probabilidades. ¿Tá? Mitad y mitad, digamos. Más probabilidades de que sea A o la mitad de las probabilidades de que sea 0. ¿Qué significa? Que el paciente tiene antígeno A, que, como ya les dije, tiene
antígeno A en la membrana de sus glóbulos rojos y por lo tanto en su plasma tiene anticuerpos anti-B. Si uno de los progenitores es B y el otro es 0, lo más probable es que el hijo sea grupo B. ¿Por qué? Porque el gen B es dominante sobre el gen 0. Lo mismo que el A. ¿Ah? Es decir, que tiene más potencia genética a la hora de convertirse en un fenotipo. Pero puede ser 0 también. ¿Ah? ¿Qué pasa si uno de los progenitores es A y el otro es B? Bueno, tienen que recordar que el gen A y el gen B ambos son dominantes, o sea que entre sí son codominantes. ¿Qué significa eso? Que ambos tienen la misma potencia a la hora de expresarse, por lo tanto empatan. Así que lo más probable es que si uno de mis padres tiene grupo A y el otro de mis padres tiene grupo B, lo más probable es que yo sea AB. Puede ser A, obvio. Puede ser B, obvio también. Puede ser 0, obvio también, pero en menor porcentaje. ¿Está? Yo le pongo acá primero lo más probable, lo que más probabilidades hay de que pase. Puede ser que solo sea A el hijo, obvio, solo B también y 0 también. ¿Está? Pero AB es lo más común. ¿Qué significa que una persona tiene el grupo sanguíneo AB? Recuerden que en la membrana de su glóbulo rojo va a tener antígeno A y antígeno B. Por lo tanto, en su plasma no tiene que tener ningún anticuerpo. ¿Por qué? Porque si tiene anticuerpo anti-A, me va a atacar al antígeno A. Si tiene anticuerpo anti-B, me va a atacar al B. Y ambos tiene el paciente, así que no tiene que tener anticuerpos un paciente con grupo sanguíneo AB. Y por último, si ambos padres tienen grupo sanguíneo 0, el hijo es 0. ¿Puede ser A? ¿Puede ser B? No. 0, no hay otra opción. ¿Está? Recuerden que grupo sanguíneo 0 es que no tiene ningún antígeno la membrana plasmática del glóbulo rojo del paciente. Al no tener ningún antígeno en la membrana, tiene los dos anticuerpos en el plasma. Anticuerpo anti-A y anticuerpo anti-B. ¿Está? Entonces, les doy un ejemplo. Mi mamá es grupo A, mi papá es grupo 0, yo soy grupo A. ¿Ven que es lo más frecuente? En realidad todos mis hermanos salimos con grupo A, pero bueno, ¿está? Porque es lo más frecuente. Pero si alguno de mis hermanos salía con grupo 0 también, porque mi papá es 0, ¿está? Entonces, lo que yo les puse ahí es lo más frecuente, pero hay opciones. Entonces, los dos padres con grupo A, lo más probable es A, pero podría ser 0 también. B, no. Si ambos padres son B, el hijo probablemente salga B también, puede ser 0. A, imposible. Si un padre es A y el otro es 0, lo más probable es A, pero puede ser 0 también. B, imposible. Si uno de los padres es B y el otro es 0, el hijo lo más probable es que salga B, pero también puede ser 0. A, imposible. Si uno de los padres es A y el otro es B, ahí hay todas las opciones. Lo más probable es que sea AB, pero puede ser A, puede ser B o puede ser 0 en menor porcentaje. Y si ambos padres son grupos sanguíneos 0, el hijo tiene que ser 0 y no hay otra opción. Entonces, dos padres con grupo 0 y tienen un hijo grupo A, no. Algo pasó ahí. Uno, obviamente el padre no es el padre de la criatura, porque es imposible. ¿Está? Así que bueno, eso básicamente. Los porcentajes la profe obviamente no les va a pedir, pero es lo que puede pasar. Profe, sí, decime. ¿puede repetir el AB? O sea, los anticuerpos, ¿por qué es anti-A y por qué sin... O sea, Sí. sin el anticuerpo sería... Perfecto. En el grupo sanguíneo AB, ¿qué significa grupo sanguíneo AB? Recuerden, no existe el antígeno AB, existe el antígeno A y el antígeno B. Entonces, ¿qué significa grupo sanguíneo AB? Que el paciente en la membrana plasmática de sus glóbulos rojos tiene el antígeno A y el antígeno B en el mismo glóbulo rojo. Por lo tanto, si el paciente tiene los dos antígenos, no tiene que tener anticuerpos. ¿Por qué?
porque si tuviera anticuerpos, sus anticuerpos atacarían a sus propios glóbulos rojos, y ahí el paciente tendría una enfermedad autoinmune. Entonces, si el paciente en sus glóbulos rojos tiene los dos antígenos, no tiene que tener anticuerpos en plasma, ni anticuerpo anti-A, ni tampoco anticuerpo anti-B, porque se atacaría a sí mismo, podríamos decir. Si el paciente tuviera antígenos y anticuerpos del mismo tipo, sus anticuerpos atacarían a sus propios glóbulos rojos y es como que el cuerpo se destruye a sí mismo, digamos. Eso es una enfermedad autoinmune que no tiene que existir, obviamente. Ahora, si el paciente es grupo sanguíneo 0, significa que no tiene ningún antígeno en la membrana de sus glóbulos rojos. O sea, solo tiene sustancia H en la membrana de sus glóbulos rojos, y eso no es ningún antígeno, ¿está? Al no tener ningún antígeno, tiene los dos anticuerpos en su plasma de la sangre, anticuerpo anti-A y anticuerpo anti-B, porque no tiene ningún antígeno. Recuerden entonces que siempre es al revés. Si tengo antígeno A, el anticuerpo es anti-B en plasma. Si tengo antígeno B, el anticuerpo es anti-A. Si tengo los dos antígenos, obviamente no puedo tener ningún anticuerpo anti esos antígenos, ¿está? Si no tengo ningún antígeno, tengo los dos anticuerpos. Siempre es al revés, ¿está? Otra pregunta que me hacen acá es, si la persona no tiene antígeno, ¿acontece alguna cosa? Ya vamos a ver que en realidad, si no hay que transfundir al paciente, no pasa nada. Ahora, durante la transfusión, hay que fijarnos qué sangre le vamos a transfundir. Por eso es importante saber qué antígenos y qué anticuerpos tiene el paciente. Pero a nivel patológico, seguramente estás preguntando, Lavinia, a nivel patológico, si no tengo antígeno, ¿me va a ocurrir algo malo? No, para nada. ¿Está? Simplemente tengo grupo sanguíneo 0. Ahora, a la hora de la transfusión, cualquier persona se puede morir si yo le transfundo sangre que no le corresponde. En un rato les voy a enseñar, si el paciente está internado, qué sangre le pueden donar, cuáles no. ¿Está? Eso tenemos que discutir. ¿Está? A ver, otra preguntita que me hacen es, ¿gen A es tan dominante como B cuando hay grupo sanguíneo AB? Exactamente, ¿está? El gen A y el gen B son codominantes entre sí. ¿Qué significa? Que ambos son potentes a la hora de expresarse. Así que lo más probable es que el paciente tenga grupo AB, porque ambos genes van a sintetizar la enzima correspondiente y las enzimas van a sintetizar los antígenos correspondientes. ¿Está? A ver, otra preguntita. Thais dice, grupo 0 por no tener antígeno, por eso es dador universal, pero no es receptor universal. Exacto, ¿tá? Eso lo vamos a discutir ahora, exactamente. ¿Tá? Ahora vamos a tener que, yo le voy a enseñar una tablita de donantes y receptores, y ahí vamos a ver si una persona está internada, ¿qué sangre puede recibir? Si una persona va al hospital a donar sangre, ¿a qué personas le puede donar? Eso es lo que vamos a tener que discutir, exactamente. A ver, de nada, de nada. Entonces, el tema es, ¿cómo sabemos qué grupo sanguíneo tenemos? Yo, por ejemplo, sé que soy A positivo. Grupo A, RH positivo, ya les muestro lo del RH. Veamos primero cómo son las pruebas de tipificación del sistema ABO. La prueba que yo les voy a enseñar es una prueba de tipificación directa. ¿Qué significa que la prueba es directa? Significa que busca antígenos. O sea, lo que vamos a buscar con esta prueba son los antígenos del sistema ABO. O sea, los antígenos de la membrana del glóbulo rojo, no los anticuerpos. Yo sé que en bioquímica, ustedes dieron en inmunología, ustedes saben lo que es una prueba directa e indirecta en bioquímica, en inmunología. Directa significa que busca antígenos. Indirecta significa que busca anticuerpos. Así que acá estamos tratando de buscar qué antígenos tiene la sangre, el glóbulo rojo del paciente. Por lo tanto, necesitamos la sangre entera del paciente. Si no tenemos la sangre entera, por lo menos los glóbulos rojos. Entonces, o la sangre completa o los glóbulos rojos sin plasma. Una de dos. Pero necesito sí o sí glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a sacar sangre al paciente. Se supone que esto ustedes lo tenían que hacer en el práctico de fisio, que bueno, no tuvieron,
práctico presenciales, así que bueno, pero cuando yo estaba en tercero, cada uno de nosotros nos sacábamos sangre y veíamos qué grupo sanguíneo teníamos. Estaba bueno. Entonces, le van a sacar sangre capilar al paciente, una gotita de sangre, la van a colocar en una placa de Petri. Las placas de Petri son placas de vidrio que tienen agujeros, tienen pozos, ¿ah? Depresiones donde ahí se coloca la sangre. Si no tienen placa de Petri, pueden usar un portaobjetos y está bien, no hay problema. Lo que haya a mano. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En la placa de Petri, primero, vamos a suponer, acá tengo la placa, ¿ven? La placa de Petri tiene dos agujeros, ¿no es cierto? Dos pocillos, se llaman, dos orificios. Vamos a colocar una gota de sangre en los dos pocillos, en los dos orificios de la placa de Petri. Luego, en una de los orificios, en uno de los pocillos, voy a colocar suero anti-A, y en otro de los pocillos voy a colocar suero anti-B. ¿Qué significa esto? Bueno, el suero anti-A y el suero anti-B son unos líquidos que se sintetizan en laboratorios que tienen anticuerpos monoclonales. ¿Qué significa anticuerpos monoclonales? Que todos los anticuerpos son iguales. Entonces, vienen así en pomitos, ¿vieron como las gotas para los oídos, para los ojos, que vienen así en pequeños pomitos? Bueno, esto es igual. Vienen así en unos recipientes chiquititos con gotero, y en su interior tienen un líquido que o tiene anticuerpos anti-A o tiene anticuerpos anti-B. Recuerden que en nuestra sangre, por ejemplo, habitualmente tenemos anticuerpos policlonales, nosotros tenemos muchos diferentes. Bueno, estos líquidos que se sintetizan en el laboratorio tienen un solo tipo de anticuerpos. ¿Por qué me sirve para la prueba? O sea, son líquidos sintéticos, no son líquidos que extraje de una persona. A eso me refiero. Entonces, en cada pocillito yo voy a colocar una gota de sangre del paciente. Fíjense, yo quiero saber, por eso puse signo de interrogación. Coloqué una gota de sangre del paciente, una gota acá y una gota acá. Yo no sé qué grupo sanguíneo tiene ese paciente. Entonces, luego de poner esa gota, coloco sobre uno de los pocillos una gota de suero anti-A. Se llama así porque tiene anticuerpos anti-A. En el otro pocillo coloco una gota de suero anti-B. Se llama así porque el líquido tiene anticuerpos anti-B. Y ahí, luego de eso, tengo que esperar 1 a 2 minutos para observar si hay o no aglutinación. Recuerden, ¿qué significa que hay aglutinación? Que el anticuerpo del suero se encontró con el antígeno y lo aglutinó. Aglutinó ese glóbulo rojo. Si no observo aglutinación, significa que ese anticuerpo no se encontró con el antígeno correspondiente. Entonces, yo les hice un dibujito acá. Si la sangre sigue igual, de manera uniforme, como estaba, si no sufre ningún cambio, luego de 1 a 2 minutos, significa que no hubo aglutinación. Por ejemplo, acá, con el suero anti-A no hubo aglutinación. En cambio, si yo veo que el plasma de la sangre se empieza a separar de los glóbulos rojos, o veo que los glóbulos rojos se depositan en el fondo de esa placa, significa que hubo aglutinación. Se empieza a ver como un puntillado, ¿sí? ¿Está? Ya les voy a mostrar fotitos cuando repasemos y ahí lo vamos a ver. ¿Está? Entonces, ahí sí hay aglutinación. ¿Está? Dependiendo entonces donde yo vea o no aglutinación, voy a poder predecir qué grupo sanguíneo tiene ese paciente. Entonces, si luego de 1 a 2 minutos la sangre sigue igual que antes, no hubo aglutinación. Si yo veo que empieza a haber puntitos o el plasma, veo hemólisis, cosas así, significa que hubo aglutinación. Entonces, ¿qué es lo que puedo llegar a sacar en conclusión? Pueden llegar a sacar en conclusión esto. Si yo veo que aglutina el pocillo donde había suero anti-A, pero no el de suero anti-B, significa que lo que yo encontré en el paciente es que sus glóbulos rojos tienen antígeno A. Por lo tanto, el grupo sanguíneo del paciente es el A. Entonces, donde ustedes observan la aglutinación es porque encontraron ese antígeno.
Y por lo tanto, ese es el nombre del grupo del paciente. Es bastante fácil la prueba. Donde veo aglutinación es porque encontré ese antígeno. Entonces, ¿por qué aglutinó la muestra que tiene suero anti-A? Y bueno, porque el anticuerpo anti-A encontró antígeno A. Por eso el grupo sanguíneo es A. Si yo veo que lo que aglutina es la muestra, el pocillito, que tiene suero anti-B, eso significa que el anticuerpo anti-B se encontró con el antígeno B, por eso lo aglutinó. Así que, por lo tanto, el grupo sanguíneo del paciente será el B. Si yo veo que los dos pocillos donde yo puse los sueros, ambos aglutinan, es porque el suero anti-A se encontró con el antígeno A, el suero anti-B se encontró con el antígeno B. Así que el paciente tiene los dos antígenos en las membranas de sus glóbulos rojos, el antígeno A y el antígeno B. Por eso el grupo del paciente es el grupo AB. Y por último, si yo veo que la muestra no aglutina en ninguno de los dos pocillos, significa que no encontré ningún antígeno en la membrana del glóbulo rojo. ¿Ven? Así que el grupo sanguíneo es 0. Para ver si me entendieron, necesito que me digan este dibujo. ¿Qué grupo sanguíneo es? Miren el cuadro de vuelta y díganme qué grupo sanguíneo es este que yo dibujé. ¿Qué les parece? A, B, AB, 0. Donde ven la aglutinación es porque encontré el antígeno y ese es el nombre del grupo. Acuérdense, es bastante fácil en realidad. A ver. Perfecto, todo me dicen B, exactamente. Y está bastante buena la prueba, porque donde yo veo esos puntitos, esa aglutinación, ese es el antígeno que encontré, y por lo tanto, ese es el nombre del grupo. Está bastante buena la prueba. Les digo esto, ¿por qué? Porque si ustedes leen el Bess y Taylor, un libro llamado Bess y Taylor, aparte de estas pruebas directas, también me muestran las indirectas. ¿Cuál es el problema con las pruebas indirectas? Que las pruebas indirectas buscan anticuerpos. Y el anticuerpo ustedes saben que es lo opuesto al grupo. O sea que es, si yo averiguo el anticuerpo, el grupo es al revés. El profe, les digo por si tienen ese libro, no lean las pruebas indirectas. ¿Por qué? Porque el profe no les va a tomar esta, la directa. La directa me busca el antígeno. ¿Cómo yo veo si encontré o no el antígeno? Con aglutinación. Donde vea la aglutinación es porque encontré ese antígeno. Y por lo tanto, el nombre del grupo es de acuerdo a ese antígeno. ¿Está? Yo les preparé, una vez que veamos todo sangre, les preparé unas plaquitas de Petri, fotos de placas de Petri con diferentes aglutinaciones para que ustedes me digan grupo y factor, obviamente. Ya vamos a dar el RH y ahí lo vamos a discutir, sería. ¿Qué hora es? No. Antes de irnos al recreo, les comento de algo que aparece en el práctico de fisio, que se llama fenotipo Bombay, o también llamado falso cero. ¿Ah? ¿Cuál es la alteración genética que tiene esta persona que tiene el fenotipo Bombay? El problema está en el cromosoma 19. Resulta ser que el cromosoma 19 es el que sintetiza la sustancia H. ¿Se acuerdan que yo les dije? Los glóbulos rojos ya vienen con la sustancia H y ahí después se le agrega el monosacárido correspondiente y se forma el antígeno. Las enzimas venían del cromosoma 9, ¿se acuerdan? Pero la sustancia H en realidad se sintetiza en el cromosoma 19. No importa tanto lo del cromosoma. Lo que importa es que estos pacientes, como no sintetizan sustancia H, que es el oligosacárido precursor, por más de que yo, imagínense esto, voy un poquito hacia atrás. Imagínense que yo tengo el gen A y tengo la enzima, o tengo el gen 0 y tengo la enzima. ¿De qué vale que yo tenga la enzima si no tengo la sustancia H? ¿Ven? Recuerden que en la sustancia H se le agregaba el monosacárido. Entonces puede pasar que yo tenga el gen A, el gen B o ambos genes, pero si no tengo la sustancia H, de todas maneras no se va a poder formar el antígeno. ¿Está? Entonces, esa es el paciente que tiene el fenotipo Bombay, y es rarísimo. ¿Ah? Entonces,
El problema es que por una mutación en el cromosoma 19 no se sintetiza la sustancia H, que es el oligosacárido precursor. Entonces, estos pacientes se comportan como el grupo 0, porque por más que tengan los genes A o el B que codifique para la enzima no tiene a qué unir el monosacárido, porque no está la sustancia H. Aunque hayan heredado los genes A o B, o ambos, y parecen como si fueran grupo 0, porque no se puede formar el antígeno por más de que tengamos la enzima, ya que no está la sustancia H. El problema con estos pacientes es que producen anticuerpo anti-A, que ya sabíamos. ¿Se acuerdan que yo le dije, si somos grupo 0, significa que no tenemos los antígenos, y tenemos los dos anticuerpos, anti-A, anti-B, y acá está el problema. Al no tener sustancia H, fabrican un anticuerpo raro, que se llama anticuerpo anti-H, por la sustancia H. Así que este es el problema. Estos pacientes con el fenotipo Bombay solo pueden recibir sangre de otro individuo con fenotipo Bombay. Ese es el drama. Para donar no hay problema, porque, como ha dicho hace un ratito, creo que Thais, los pacientes que son grupo 0 son dadores universales, ya vamos a estudiar. El problema es que ellos solo pueden recibir sangre de tipo Bombay. Esto no es la sangre dorada, porque seguramente estarán pensando acerca de un término que escucharon por ahí en la tele, o miraron en Grey's Anatomy, que es la sangre dorada. La sangre dorada es otra cosa que ya les voy a contar. Este es el fenotipo Bombay. ¿Está? La frecuencia es de 1 cada 300.000 habitantes, y pueden donar sangre a cualquier grupo del sistema ABO, o sea, son dadores universales, pero ellos solo pueden recibir sangre de pacientes que sean Bombay también. O sea que si se llegan a quedar internados, está jodido el tema, porque es raro este tipo de sangre. ¿Está? Entonces, son las 10:05. Vamos a hacer un recreo. Acá terminamos con el sistema ABO, así que vamos hasta las 10:15. A las 10:15 volvemos, vamos a ver el sistema RH, cómo es, cómo se tipifica, y luego les voy a mostrar el tema de dadores y receptores, que es lo que el profe quiere saber. Así que, 10:15, volvemos y seguimos con la clase.